Alabado sea el nombre de Dios, hermanos. Si me toman la presión ahorita, hermano, va a estar como 170 por ahí. Para los que no me conocen, hermanos, yo prediqué aquí por varios años. Y qué alegría, hermanos, para nosotros es mirar el privilegio, la oportunidad, primeramente, de ser llamados hijos de Dios. Y en este día, hermanos, pues se me ha dado la oportunidad y la razón porque me siento contento y también, pues bueno, un poco nervioso. No nervioso. En 5 minutos he preparado el sermón porque el hermano me agarró aquí en corto. Pero, hermanos, el Hijo de Dios debe estar siempre preparado ¿para qué? Para dar una defensa de la fe, de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. El tema que voy a presentarles, hermanos, es con relación al Día del Padre. Y qué bendición, hermanos, que tenemos nosotros de tener un Padre lleno de misericordia, de amor y de gracia, nuestro Padre Celestial. Y a Él, hermanos, debemos de alabarlo no nomás una vez al año, pero día con día. La Escritura nos enseña ahí en Juan capítulo 1, versos 10 en adelante, que a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad, les dio poder, ¿de qué? De ser llamados hijos de Dios. Somos la familia celestial, hermanos, somos el pueblo de Dios y alabado sea nuestro Padre Celestial porque nos ha bendecido grandemente en Cristo Jesús. Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 1, verso 3, dice, bienaventurado sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes o celestiales. ¿En quién? En Cristo Jesús, hermanos. La salvación y la vida eterna están en Cristo Jesús, hermanos. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos nosotros ser salvos. Y para mí es un privilegio, hermanos, en este día presentar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo bajo el concepto de características, hermanos, de un Padre temeroso de Dios. Cuando hablamos de características, estamos hablando de la definición de carácter, la bondad, la entrega, la compasión, la ternura y la habilidad, hermanos, que debe de haber en nosotros de amar como Dios nos ha amado a nosotros. ¿Es Dios amor, hermanos? Amén, amén, hermanos, claro que sí. Y por lo tanto, cuando el hermano me preguntó y yo como le platiqué al hermano, estoy predicando, hermanos, en 2 programas, no sé si alguno de ustedes me ha visto, pero en Un Momento con Jesús, predico los jueves y predico el domingo a las 5 de la tarde en un programa que se llama Dios habla hoy. Estoy predicando también los miércoles y el domingo a las 4 de la tarde predico y después a las 7 de la tarde en Un Momento con Jesús. He estado visitando, hermanos, algunas congregaciones. Estuve aquí hace como un mes o algo así y he predicado en la iglesia de Riley y estuve en la congregación de Ashfield, donde también prediqué por varios años. Pero aquí, hermanos, iniciamos nuestro ministerio hace muchos años y esta congregación, la familia Rendón y los hermanos que hemos conocido, la familia Mercado, traen gratos y hermosos recuerdos, hermanos, porque vemos la gracia y la misericordia de Dios, de cómo Él nos ayuda a perseverar en las cosas de Dios a pesar de las diferentes circunstancias. Es cierto, hermanos, que el mundo tiene un poder grande, pero más grande, hermanos, más poderoso es el que está en nosotros, Cristo Jesús. Así que les voy a pedir, hermanos, que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo. Y vamos a mirar en José, un hombre temeroso de Dios, callado, que no dice muchas cosas, hermanos, en la Biblia de él, pero establece las características que debe de haber en nosotros como cristianos y nos da un ejemplo claro y conciso, hermanos, de
cómo debemos de obrar nosotros en relación con nuestros hijos. Y qué triste y qué lamentable, hermanos, que vemos, y quizás no esté usted de acuerdo conmigo, pero espero que sí, que lamentablemente como padres hemos, en inglés se dice, we have dropped the ball. Hemos dejado caer la pelota. Se preguntará, bueno, hermano, ¿por qué está diciendo eso? Porque si hubiéramos nosotros, hermanos, educado a nuestros hijos en el temor, en la obediencia a nuestros padres celestial, no tuviéramos las circunstancias que estamos viviendo con tanta matanza, con tantos jóvenes, hermanos, que no tienen temor de Dios, no tienen el amor de Dios y pueden tomar un arma y matar a tantas criaturas como se mató en la ciudad de Uvalde no hace mucho. Y constantemente, hermanos, en la televisión vemos cómo los jóvenes están actuando con tanta rebeldía, sin temor a las consecuencias, buscando una popularidad, buscando vivir, hermanos, algo que es contrario a la voluntad de Dios. ¿Y todo por qué? Porque creo que nosotros como padres hemos sido culpables de no haberlos educados en el camino de Dios. Y por otro lado, los hijos no tienen excusa. ¿Por qué? Porque los hijos también tienen responsabilidad de acuerdo a la palabra de Dios. Y si nosotros vemos, hermanos, ahí en el capítulo 6 de Efesios, en el verso 1 y 2, noten, hermanos, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿No se sorprenden, hermanos, cómo nuestros jóvenes están muriendo a tan temprana edad? No se ha puesto a pensar que, bueno, pero ¿por qué es que estamos perdiendo a tantos jóvenes? Y el incremento, hermanos, de suicidio en la juventud ha aumentado desesperadamente, grandemente. ¿Por qué? Porque no hay temor, hermanos, en ellos, porque no han amado y no están obedeciendo a los padres. Y eso implica que usted y yo como padres, hermanos, tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos a obedecer nuestro mandamiento y a obedecer los mandamientos primordialmente de Dios. ¿Está claro eso? Debe de estar, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos el carácter de José, hermanos, ahí en Mateo capítulo 1, verso 18 en adelante, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Wow, para cualquiera de nosotros, hermanos, sería una sorpresa y algo que nos dejaría sin aliento, que nuestra mujer, nuestra esposa, pues nos diga, ¿sabes qué? Pues estoy esperando un niño. Pero noten, José, su marido, como era justo. Una característica del Hijo de Dios, hermanos, es que la justicia de Dios, hermanos, se debe reflejar en nosotros. Hemos aprendido de Cristo, hermanos, a amar, a perdonar y a ser mansos y humildes de corazón. ¿Por qué? Porque esto es el ejemplo que Cristo nos mandó. Y a pesar de que de José, hermanos, bíblicamente no se dicen grandes cosas, él habla como un retrato que manifiesta más de 1000 palabras. Y la justicia de Dios se manifestó en el carácter de él, porque al haber entendido y comprendido que su mujer iba a dar un hijo, como era justo, definiendo su carácter, no quería infamarla y quiso dejarla secretamente. Yo me sorprendo, hermanos, porque aquí vemos algo también de las características de José. El respeto. El respeto que podemos asimilar, hermanos, también o relacionar con la ternura del amor que él sentía por ella. Porque no quiso infamarla. En el trabajo, usted y yo, hermanos, escuchamos pláticas que da vergüenza escuchar. Hermano, ¿cómo te ha ido? O fulano de tal, o ¿cómo estás? No, hombre, estoy enojado con la mujer, esto y eso y el otro. Y hablan de la mujer, hermanos. Y ahí las hermanas están picándole el codo al hermano, ándale, pon atención.
Pero, hermano, he oído hermanas también, o mujeres, hermanos, que hablan del marido y nos infamamos unos a otros. Y eso no debe de existir, no debe de ser en nuestra vida. Debe de haber, hermanos, una ternura y un amor puro y sincero donde vas a proteger, siguiendo una vez más el ejemplo que Cristo nos ha dado. El ejemplo, hermanos, en el cual nosotros somos la esposa de Cristo, ¿sí o no? Y cómo nos ha tratado Él a nosotros, hermanos, y cómo nos da el ejemplo, pues tenemos que ir a la Escritura para mirar y considerar, hermanos, la manera en la cual nosotros como esposos o como padres, no solamente debemos de tratar a nuestros hijos, pero también, hermanos, mirar la manera en la cual Cristo nos enseña que debe de haber un respeto, debe de haber un amor, hermanos, sincero y completo, de tal manera que no dañemos a nuestra esposa para no dar un mal ejemplo a nuestros hijos. Porque los hijos, hermanos, por esa razón, si usted hace algún estudio en el socialismo en el cual vivimos, están creciendo en familias disfuncionales. ¿Por qué? Porque ven cómo nosotros solucionamos los problemas con la mujer. Y si usted le grita a su mujer, hermanos, el niño al ratito le va a estar gritando a la hermana o al niño mayor o menor de una manera y le pregunta así, ¿por qué haces esto? Pues así le hablas tú a mi mamá. El problema que hemos creado, hermanos, es que estamos creando una familia disfuncional en ocasiones y estamos sentando un patrón equivocado a la sociedad, donde el mundo no ve la diferencia en la familia cristiana y en la familia que no es cristiana. Hace algunos años prediqué acerca de un tema para la juventud y una mamá preocupada estaba porque su niño iba a ir a un campo juvenil, ¿verdad? Y ustedes saben, los Boy Scouts y diferentes grupos que hay, pues en el verano van y hacen campos de 2, 3 días y, ay, mi niño se acaba de bautizar y va a ir con esta bola de muchachos ahí que son malosos y a ver si no me le enseñan mañas, que no me lo corrompan y todo esto. Pues lo echan en el camión y se queda con unas lágrimas tremendas ahí. A los 3 días el corazón le palpitaba y dice, ya va a llegar mi muchacho. Y ya cuando llega el niño le dice, mi hijo, ¿cómo te fue? ¿Te maltrataron? ¿Te hicieron algo? ¿Te sientes mal? Ay, mamá, ni siquiera se dieron cuenta que era cristiano. Ni cuenta se dieron que era cristiano. Wow, there is really something to consider, hermanos. Es algo que debemos de considerar. ¿Por qué? Porque la familia cristiana se debe distinguir en nuestra relación con Dios y los unos con los otros. Y nuestros hijos, hermanos, deben de ser esa luz del mundo que nosotros hemos transmitido a ellos. Porque nosotros, de acuerdo a la Escritura, somos la luz del mundo y debemos de iluminar la generación maligna y perversa en la cual estamos viviendo. Y Pablo, hermanos, indiscutiblemente nos enseña esto y lo vamos a mirar en unos momentos, pero quiero que vea usted en Efesios, en el capítulo 5, verso 23, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Cristo nos ha salvado, hermanos. Nos ha salvado de la condenación del pecado, del error y de la injusticia que hay en el mundo y nos ha enseñado el verdadero camino a seguir. Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, fíjense muy bien, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellos. ¿Puede usted decir, hermanos, que ama a su mujer completamente? Nomás escuchó un amén. El amor que Cristo enseñó a su mujer, hermanos, fue un amor completo, que estuvo dispuesto a morir por ella. Ahorita en día, hermanos, nos roban a nosotros el dinero y la vida. Vida, vete con el Señor. No queremos que nos maten. Debemos de morir en amor por nuestra mujer.
Y debemos de valorar, hermanos, la bendición, porque herencia de Jehová son los hijos, nos dice la Escritura en el salmista. Y debemos de valorar entonces, hermanos, la familia en sí, para que el mundo vea la luz de Cristo en nosotros y reflejemos una imagen digna de aquel que nos creó, de aquel que nos salvó y aquel que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, verso 16. Pero también, hermanos, debemos de entender que la responsabilidad y el privilegio como padres que tenemos es que vamos a darle cuentas a Dios de lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Noten 2 Corintios capítulo 5, verso 10 dice, he aquí que algunos darán cuenta a Dios. ¿Dice así la Escritura? No, dice, he aquí que todos daremos cuenta a Dios de lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 2 Corintios capítulo 5, verso 10. ¿De qué le vamos a dar cuenta? Vamos a darle cuenta a Dios, hermano, no solamente de nuestra vida personal, de nuestra vida cristiana, pero tendremos que darle cuenta a Dios de nuestros hijos. ¿Por qué están donde están o por qué no están en la iglesia? Ezequiel capítulo 18, verso 4, claramente nos dice la Escritura, hermanos, que nosotros le pertenecemos a Dios. Y vea usted este pasaje en el Antiguo Testamento. Y fíjense muy bien lo que está diciendo desde el verso 1 en adelante. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Quiere decir, hermanos, que en ocasiones a veces tratamos de echarle la culpa a alguien en vez de tomar nuestra responsabilidad. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. Noten, he aquí que todas las almas son mías, dice el Señor, el alma del Padre así como el alma del Hijo, el alma que pecare morirá. Las consecuencias del pecado, hermanos, son grandes. Romanos capítulo 6, verso 23 y también Romanos capítulo 3, verso 23. Y si nosotros vemos, hermanos, qué es lo que la Escritura nos dice acerca del pecado, ¿quiénes son los que han pecado? Bueno, pues dice todos. Vean Romanos capítulo 6, verso 23, y dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea el Padre nuestro Señor Jesucristo, hermanos, porque hay salvación en Cristo Jesús. Y que es importante que nosotros veamos entonces, hermanos, la importancia de crecer a nuestros hijos en el Señor y de enseñarles, hermanos, a comportarse en una manera justa, así como José. Que se enseñen, hermanos, a respetar, así como José respetó a su mujer. ¿Cuántas madres, hermanos, nos dicen o se quejan, ay, mi hijo no me respeta? Ay, si viera cómo mi hijo me habla. Hermanos, nosotros los viejitos no podríamos hablar a nuestras madres como hablan los jóvenes de hoy en día, porque ahorita estaría yo predicando sin dientes. Porque papá, hermanos, no andaba a medias tablas, ni mamá. Yo me recuerdo antes de casarme con mi esposa, quién sabe qué le dije mal, y no vi la mano ni por dónde vino, nomás palo, compadre. Le dije, María, ¿qué pasó? Pero que le contesté yo mal a mi esposa. Todavía no nos casábamos. Tenía yo 25 años, 24 años, me casé bien jovencito. Pero hermanos, mi esposa estoy seguro que se asustó, o a lo mejor no se sorprendió, porque también sus padres eran justos y temerosos de Dios. Pero hermanos, tú miras cómo se enojan los niños, cómo azotan la puerta. Y ven para acá, no, I don't love you no more, leave me alone. Parece que es la cosa, leave me alone. Y con eso ya resolvieron el problema.
Hermanos, los hijos deben de amar a los padres en el Señor. Y nosotros necesitamos enseñarle ese respeto para la madre, para la mujer, para que cuando lleguen a ser maridos, entonces traten a su esposa como José, hermanos, trató a María. No buscó la manera de infamarla. Quiso proteger su vida porque sabemos todos, ¿verdad?, que el castigo en el Antiguo Testamento, de acuerdo a la nación judía, pues era que esa mujer debía ser ¿qué? Apedreada. Y por eso, hermanos, él se cayó. Hermanos, póngase un tapón en la boca cuando usted quiera hablar mal de su esposa, porque la estás infamando y estás yendo contrariamente a la voluntad y a la enseñanza de nuestro Padre Celestial. ¿Es Dios el mejor Padre que podemos tener, hermanos? Amén. ¿Es Dios el mejor ejemplo que podíamos tener? ¿Y es Cristo la imagen pura y la semejanza de nuestro Padre Celestial, sí o no? Claro que sí. Entonces, hermanos, sigamos el mandamiento y la enseñanza que Él nos da con respecto a esto, porque una cosa que admiré cuando estudié la vida de José era, hermanos, el concepto en el cual él fue un hombre callado que habló con grandes hechos. Un hombre callado, hermanos, que habló con grandes hechos. Son las características del siervo de Dios, del Padre que es temeroso de Dios. Va a ser una persona callada, que no anda, ay, hermano, yo aquí, yo allá. Hermanos, ponte a trabajar para la honra y la gloria de Dios. Y cuando quieras hablar en contra del trabajo que está haciendo en la iglesia, pues ponte un tapón también, hermano. Porque estamos infamando a la mujer de Cristo. Volviendo a Efesios en el capítulo 5, dice: maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin, noten y subrayen en esto, hermanos, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Cuando nosotros infamamos, cuando nosotros hablamos mal de nuestra esposa, cuando nosotros no tenemos ese amor reverente de José para la familia, hermanos, ponemos arrugas que usted cree que puede arreglar, pero está arrugando el alma, el corazón de la familia, de su esposa, de sus hijos. Ahorita lo arreglo, hermano Venegas. Las arrugas no se te quitan. Planche usted una hoja perfecta, hermanos, que ha arrugado y permanecen ahí. A veces, hermanos, las heridas que infligimos a la familia son heridas que quebrantan el corazón. Y debemos de tener cuidado y mirar, hermanos, cómo José actuó con temor a Dios, actuó con justicia, pero actuó, hermanos, con un amor que estuvo dispuesto mejor, hermanos, a callar para que no sufriera su esposa causa alguna. Nosotros entonces, indiscutiblemente, hermanos, dice el verso 28, así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Al mirar entonces, hermanos, la manera en la cual nosotros vemos el ejemplo de José, Pablo escribe a Timoteo y le dice que debemos de proveer para nuestra familia. Y aquel que falta de proveer para su familia es peor que un infiel. Así que nosotros miramos en José, hermanos, una característica también muy, muy esencial que debe de haber en nosotros y que tristemente a veces no estamos haciendo en nuestras vidas. Dice en el verso 20, pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dos cosas, hermanos, veo aquí en este verso. Fe.
La otra, obediencia. No temas. Es decir, el ángel del Señor estaba manifestando a José la voluntad de Dios. ¿Es la Biblia, hermanos, la palabra de Dios, sí o no? Entonces no temas recibir, hermanos, los mandamientos y los estatutos que Dios te manda. ¿Y qué voy a hacer con ellos? Ponlos en práctica. No temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo, él creyó, hermanos. Por eso Pablo mira el poder del Evangelio de Cristo Jesús y escribe a la iglesia en Roma, Romanos capítulo 1, verso 18, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Y es en la fe en Cristo Jesús, hermanos, que nosotros encontramos la redención y la vida eterna. Y entonces no solamente vemos que la fe viene por el oír, pero el oír viene por ¿quién? Romanos capítulo 10, verso 17. Hermanos, cuando estamos aquí, no estamos para platicar, hermanos, historias o filosofías de los hombres. Venimos a predicar la palabra de Dios para que el pueblo de Dios sea fortalecido en la fe de Cristo Jesús, hermanos, en el poder de la palabra. Efesios capítulo 6, verso 10, dice, fortaleceos en el poder de Dios, de Cristo. ¿Por qué? Porque necesitamos fortalecernos, hermanos, en un mundo tan difícil en el cual estamos nosotros viviendo hoy en día. Ahora bien, obediencia, hermanos, es la práctica de la fe, porque Santiago capítulo 2, verso 14, si no me equivoco. Yo no sé si los hermanos, no está poniendo las escrituras ahí, pero bueno. Vean lo que dice Santiago, hermanos. Y dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podré la fe salvarle? ¿Nos podremos salvar sin fe, hermanos? Hebreos capítulo 11, verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando vengamos a la iglesia, hermanos, vengamos a ser fortalecidos en la palabra, pero ve con la fe, con la disposición de creer que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, que Él te redimió a través del sacrificio que tuvo en la cruz del Calvario por nosotros y que el precio de nuestra paz fue sobre Él. Isaías capítulo 53. Pero, ¿qué quiere decir con eso, hermano? Pues es de que para que por fe, hermanos, vivamos la vida cristiana y que en nosotros como padres se manifieste el carácter, hermanos, de un hombre temeroso de Dios, que obra con justicia, que obra con respeto, que obra con amor y que valora a la familia, hermanos. ¿Por qué? Porque es una bendición que Dios nos ha dado. ¿Cuántas mujeres o cuántas personas hay, hermanos? Es que claman a Dios, mándanos un hijo, pero no lo pueden tener. Y nosotros que lo tenemos, hermanos, a veces lo estamos descuidando. Y por esa razón, tristemente, vemos la condición que el mundo está. Debemos de ser, como dije al principio, hermanos, o al inicio, la luz del mundo. Y debemos de brillar, hermanos, y distinguirnos en nuestra paternidad. Como ejemplo de cristianos, el mundo, quiero que sepan, hermanos, nos está mirando. Y tienen sus ojos en nosotros. Y con esto quiero enforzar este pensamiento. Si miramos nosotros en Hebreos, hermanos, en el capítulo 12, noten lo que dice la Escritura, verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, hoy es el Día del Padre. La gente está mirando a ver cómo los cristianos lo van a celebrar.
Y a veces se burlan de nosotros porque ahí tienen su carne asada, el montón de cerveza y el montón de borracheras que hacen y todo aquello. Y eso es celebrar el Día del Padre. Hermanos, yo creo que eso es avergonzar a Dios de no vivir de acuerdo a la voluntad que Él tiene para con nosotros. El mundo nos está viendo a nuestros hijos. Por eso necesitamos ser más responsables y tener más cuidado de cómo están creciendo nuestros hijos y con quién se están relacionando nuestros hijos, porque ¿qué nos dice la Escritura? Las malas compañías. Así que ten más cuidado, hermanos, cuando estás relacionándote con tus hijos y cuando dejas a tu hijo, sí, ándale, vete, no llegues tarde. Fíjate con quién se va. Porque desde el Antiguo Testamento el profeta nos dice, pues, ¿de qué son estas heridas? Pues en la casa de mis amigos. Y nuestros hijos, hermanos, aprenden a veces malas cosas en casa de sus amigos. Como cristianos, hermanos, debemos definir entonces indiscutiblemente que hay características que nos distinguen de los demás y que debemos de hacer preponderancia en estas cosas y mantenernos en el aspecto en el cual llenamos las expectativas de nuestro Padre Celestial. Cristo indiscutiblemente, hermanos, dice la Escritura que se hizo obediente ¿hasta dónde? Filipenses capítulo 2, versos 5 al 10. La palabra de Dios, hermano, nos ilumina. La palabra de Dios nos enseña cómo tener yo estas características. ¿Por qué? Porque Dios nos prepara y todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice la Escritura primera de Pedro, han sido dadas a nosotros. No hay excusas por la cual no podemos llegar a ser un padre, hermanos, temeroso de Dios, que enseña características claras que nos definen en una manera diferente a como el mundo vive. Ahora bien, volvemos, hermano, no solamente José tuvo fe, fue obediente, pero también, hermanos, manifestó su fe activa, como vemos en el Santiago capítulo 2, lo acabamos de ver, y enseñó, hermanos, el temor que debe de haber en nosotros. Verso 24, dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Noten, hermanos, cuando Dios te manda, cuando Dios te enseña, no trates de investigar o de aclarar qué es lo que Dios espera que tú hagas o cómo lo hagas. Si Dios te dice ama, ama. Si Dios te dice perdona, perdona. El error más grande del pueblo judío es tratar de interpretar en el Mishnah y en el Talmud los 10 mandamientos y se hicieron libros, hermanos, que totalmente desviaron al pueblo de Dios de obedecer simple y sencillamente 10 mandamientos que Dios les dio a Moisés. Y por lo tanto, entonces, vemos que una de las características sobresalientes en la vida de José es la acción y la obediencia, hermanos, a través de la fe. Noten, la acción de obediencia a través de la fe. ¿Creemos que Cristo es el Hijo de Dios, hermanos? ¿Creemos que Cristo está aquí con nosotros? Entonces cantémosles con el corazón, hermanos, alabémosle con alegría y mantengamos viva la fe y la esperanza que tenemos de que un día Cristo vendrá y entonces tendremos que dar cuenta de lo que hemos hecho y dónde están nuestros hijos. Y si nuestros hijos no están en el Señor, hermanos, usted le va a poder mirar claramente a los ojos y decir, Señor, yo hice mi parte. Y lo importante de estos, hermanos, es de que vamos a ser juzgados individualmente. Por eso Ezequiel capítulo 18, hermanos, es importante. Pero ¿por qué está usando eso, hermano Venegas, si es el Antiguo Testamento y vivimos en el Nuevo Testamento? Porque las cosas que se escribieron en el pasado para nuestra enseñanza se escribieron. Ahora Pablo está aclarando en 2 Corintios capítulo 5, verso 10, que va a ser un juicio personal e individual. Si usted y yo, hermanos, hemos enseñado a nuestros hijos el camino de Dios y ellos se desvían, ellos tendrán que darle cuenta a Dios. Pero si no se lo ha enseñado, si no hemos tenido cuidado de la bendición que se nos ha dado,
tengamos cuidado, hermanos, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, porque vamos a ser juzgados. Estoy haciendo el punto claro. Debe estar claro, hermanos, porque lo estoy leyendo en la Escritura. Y nosotros cuando miramos, hermanos, entonces la obediencia, la fe y la acción de José, vamos a ver que debemos de actuar de la siguiente manera. Dice, pero el verso 25 de Mateo 1, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. No la conoció. Noten, hermanos, el temor reverente que él tuvo para con Dios. Y él podía haber dicho, pero si es mi mujer, tengo el derecho, tengo que buscar el placer o la oportunidad de gozarme de mi mujer. Hermanos, con eso quiero decir, hermanos, que el temor a Dios nos debe de alejar de la vida del placer, nos debe de alejar del pecado y nos debe llevar, hermanos, a tener una reverencia clara y concisa. ¿Por qué? Porque debemos de presentarnos a Dios de acuerdo a lo que la palabra nos enseña, Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. El apóstol Pablo, hermanos, escribe a la iglesia en Roma y claramente dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos ¿en qué? En sacrificio vivo. Hermanos, qué triste es cuando el hermano Teodoro, el hermano predicador, se para y vemos a 2, 3 hermanos que están ahí. Y el hermano Teodoro, hey, dile a aquel que lo despierte. Pues usted lo durmió, hermano, usted despiértelo. Debemos de ser piedras vivas, hermanos. Pero hay hermanos que llegan y ¡pum! ¡Ay! La banca se tambalea, hermano. Porque se dejan caer como piedra. ¿Qué quiere decir con eso? Pues es que son hermanos que no los movemos ni para la izquierda ni para la derecha, no pichan ni cachan ni dejan batear. ¿Es cierto o no, hermano Teodoro? Dice el hermano, no me meta a mí en esos problemas, porque lo van a agarrar a usted cuando se baje del púlpito. Hermanos, nunca he tenido temor a hablar para Cristo. Porque la enseñanza es de que como piedras vivas seamos edificados para casa espiritual, para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. Pero no podemos agradar a Dios, hermanos, si no estamos presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, puro, santo, agradable a Dios, haciendo su voluntad. Claramente está diciendo aquí, hermanos, la Escritura, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Antes de hacer algo, hermanos, en el nombre de Dios, comprueba que es bíblico. Antes de hacer algo, hermanos, que te quebranta la doctrina de nuestro Padre Celestial, comprueba si está en la Biblia o no. Y si vas a predicar, habla donde la Biblia habla y calla donde la Biblia calla. Por eso, hermanos, debemos de tener conocimiento de la palabra de Dios. De mirar, hermanos, las características del Padre temeroso de Dios, que va a hablar con justicia, que va a actuar con temor, que va a actuar, hermanos, con un amor sublime, así como Cristo que estuvo dispuesto a morir por la iglesia. Y defendamos, hermanos, a nuestros hijos. Protejamos a nuestros hijos. Pero es que ¿dónde José protegió ahí a su hijo, hermano Venegas? Pues usted no me ha dicho nada de que tengo que ser responsable de él. Pues ya lo cumplí o esto o lo otro. Ahorita vamos para allá. Pero noten, hermanos, si volvemos ahí en Mateo en el capítulo 1 y vemos ahora en el capítulo 2, dice, verso 13, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Wow. Hermanos, aquí podría yo decir un montón de cosas acerca, viejo, ¿me arreglas el foso del agua que está liqueando? Ahorita te lo hago, mamá. Pasa una semana,
viejo, no me has arreglado. Ah, ya te dije que te lo voy a arreglar. Los hombres, hermanos, somos tan negligentes que queremos que las cosas se arreglen por sí solas y esperamos. Al último, pues total, la mujer va y le habla al plomero y ya viene el plomero y lo arregla. Y viene después el esposo ahí todo vestido y con armas aquí, armas allá. Ahora sí te voy a arreglar, ya la arreglé. Bueno, ¿qué está tratando de decirme con eso, hermano Venegas? Es que cuando Dios nos manda algo, hermanos, debemos de actuar en fe y en obediencia a Dios, sabiendo que la protección de mi familia es mi responsabilidad. Aquel que falta de proveer para su familia es peor que un infiel. Hermanos, fíjense nomás qué es lo que está pasando. Nosotros sabemos que nuestros hijos, hermanos, están expuestos a enfermedades, están expuestos a la muerte, están expuestos a persecución y estamos a veces con los brazos cruzados. Me dio un poco de rabia, hermanos, cuando padres se rehusaban a ponerle la mascarilla a sus hijos. Y nunca he deseado mal a nadie, hermanos, pero mi esposa y yo estuvimos 1 mes y medio que casi nos moríamos por causa del COVID. Y cómo un padre se rehúsa a proteger a sus hijos. Yo no quiero que mi hijo ande con una máscara ahí, porque le impide esto, le impide aquello. Hermanos, el ángel del Señor, y yo veo aquí una característica, pero con eso me voy a terminar, es de que Dios, hermanos, bendijo grandemente a José porque le dio un privilegio que no todos los padres le daban. Noten que un ángel del Señor en sus sueños le estaba constantemente manifestando la voluntad de Dios. Eso es una bendición, hermanos. Y nosotros tenemos una grande bendición en Cristo Jesús, porque Hebreos capítulo 1 claramente nos dice que Dios, habiendo hablado a nuestros padres en diferentes maneras y en muchos tiempos, ahora nos habla a través de ¿quién? De Cristo Jesús, hermanos. Noten la bendición tan grande que tenemos, no solamente de ser hijos de Dios, pero Dios nos está bendiciendo grandemente como bendijo a José, instruyéndole, redarguyéndole, instruyéndole para que sea un hombre perfecto de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso tenemos la escritura, 2 Timoteo capítulo 3, versos 14 y 15, si no me equivoco, y si no ahorita lo vemos. Miren, hermanos, dice, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Él protegió a la familia. Nuestra responsabilidad como padres, hermanos, es proteger a nuestros hijos del pecado, de la maldad y del mundo. Pero para esto tenemos que enseñarles, que instruirlos en el camino de Dios, para que cuando crezcan no se aparten de él, así dice el proverbista. Ahora bien, noten que cuando nosotros vemos el privilegio, hermanos, de ser hijos de Dios y que tenemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que ha sido inspirada por Dios, ¿para qué? Para enseñarnos a nosotros. Vemos lo que Pablo escribe a Timoteo. Y es 2 Timoteo, hermanos, en el capítulo 3, y estaba correcto, verso 14 en adelante, dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Una de las cosas que José, hermanos, vemos en su vida, perseveró, hermanos, en la obediencia a la palabra de Dios. Perseveró en la instrucción que Dios le dio a través de la inspiración de su visión, que cuando estaba en sueños, pues escuchaba la instrucción de Dios. Y ahora nosotros tenemos la verdad de Dios en Cristo Jesús, ¿sí o no, hermanos? Claro que sí. Ahora perseveremos entonces en esto. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Desde cuándo debo de enseñar a mis hijos, hermano Venegas? Pues tráelos, hermanos, aunque sea de las orejas, pero tráelos a la escuela bíblica. Y a los jóvenes no le hacen, mientras puedas agarrarlos, tráigaselos a la clase de jóvenes. ¿Por qué es esto importante, hermano Venegas? Porque he predicado, hermanos, 15 años en el ministerio de prisión, y el 70% a 80% de los jóvenes que están en la cárcel es porque nunca fueron a la iglesia.
Y los que se creían muy esto y muy aquello, muy pipiris, hermanos, los he visto llorar. ¿Por qué estás aquí? No, pues porque andaba con las gangas y porque creía que era esto el otro. Y ahora me avergüenza de lo que me pasa aquí. La razón por la que jóvenes, hermanos, van a la cárcel es porque no han sido instruidos en la palabra de Dios. Dice, y que desde la niñez, una mamá, hermanos, va con el psicólogo y le pregunta, pues doctor, fíjese que mi niño acaba de cumplir 3 años, felicidades señora. ¿Y a qué horas cree usted que le puedo empezar a enseñar la obediencia? Dice el doctor, señora, ha perdido 3 años de la vida de su niño. La obediencia, hermanos, necesitamos enseñarla desde edad temprana, porque los niños van a retar tu autoridad constantemente. Un papá le dice a una niña, estaba mirando a la niña de la hermana aquí, más o menos como esa edad de ella, y le dice, mija, ¿ves la línea amarilla? La llevó a un basketball game. Dice, esa línea amarilla es de que nadie debe pasarla porque si la pasas te castigan. La niña estaba un poco ahí ocupada y al ratito, hermano, se baja de la escuadra porque estaban cerquitas, va y se acerca a la línea y voltea a ver al papá. Ellos van a retarte, hermanos. Van a mirar hasta dónde tienes la convicción de enseñar obediencia a tus hijos. Y para que ellos aprendan la obediencia necesitamos enseñarlos en el camino de Dios, que ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La responsabilidad, hermanos, de un padre que tiene características del temor de Dios, va a preparar a sus hijos, hermanos, para que vivan, para honrar y glorificar a nuestro Padre Celestial. Ese debe ser nuestro propósito, hermanos, ese debe ser nuestra intención y ese debe ser el motivo de que vivamos para Cristo. El último pasaje, hermanos, que quiero compartir con ustedes, Pablo escribe a los filipenses, en el capítulo 2, verso 12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Quiero cambiar, hermanos, un poquito el concepto del pasaje. Es importante que nos ocupemos de la salvación, de la esperanza y de vivir y de querer vivir eternamente con Cristo, pero ocupémonos, hermanos, más a nuestros hijos. Ocupémonos, hermanos, a tener una sociedad mejor, más limpia, más pura, enseñando desde la niñez a nuestros hijos a caminar en el temor de Dios. ¿Cómo lo voy a hacer, hermano Venegas? Obra con justicia. Sé justo en tu manera de vivir. Obra con temor. Ten cuidado de desobedecer los mandamientos que Dios nos da. Obra con amor. Ama a tu esposa, ama a tus hijos y primeramente amemos a Dios, hermanos, porque eso es lo que Dios requiere de nosotros. Luego, ten una fe que te lleva a la obediencia, que te lleva a la acción. Preséntate a Dios como una persona, hermanos, viva, que nos motivamos, que nos gozamos en estar en la iglesia, en participar en el trabajo de la iglesia y que nos gozamos en hacer la voluntad de Dios. Y por último, hermanos, sabemos que tenemos una bendición. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado la revelación para que encontremos la paz, la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Podemos decir amén a esto, hermanos?
Mi deseo y mi oración es que el Señor les bendiga y espero que haya presentado algunos conceptos que le lleven a motivarle a ser un mejor padre para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. Puestos en pie, hermanos, vamos a hacer una invitación para que si usted en alguna manera ha dejado caer la pelota, si usted no es una persona, hermanos, que ha entregado su vida a Cristo, pues venga y entregue y manifieste ese amor que Dios ha tenido para con nosotros como el mejor Padre que podemos tener.